Hermanos, bienvenidos a este servicio de adoración donde exaltamos el nombre del Señor Jesús, que no solo es nuestro Salvador, sino nuestro Señor. Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores. Tomen sus Biblias, por favor. Vamos a iniciar el servicio leyendo un pasaje y vamos al Salmo 51, por favor. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas lo íntimo y en lo secreto me aprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Dios bendiga su santa palabra y su misericordia nos cubre hoy y siempre. Hermanos, pueden sentarse. Los bendigo a cada uno de los que hoy han hecho presencia en este servicio. Los bendigo porque son valientes, no imprudentes, valientes. Hay una diferencia entre ser valiente y ser imprudente. Los valientes en Cristo nos movemos por fe, los imprudentes se mueven por emociones. Hoy estamos aquí en un lugar seguro, no hay lugar más seguro que la casa de Dios. Bienvenidos, hermanos, reciban de nuevo mi bendición y dispongan sus corazones para abrir este servicio con la oración congregacional. A Él por esta oportunidad que nos regala. Amado Padre Celestial que estás en tu trono, Dios, ¿cómo no adorarte? ¿Cómo no bendecirte? ¿Cómo no postrarnos delante de ti si eres misericordioso, si eres tan bueno con nosotros? Aquí está hoy tu pueblo, Dios, aquí está hoy tu iglesia. Y con corazones agradecidos, hoy nos humillamos delante de ti, nos rendimos a ti, oh Dios, nos postramos. Te agradecemos por este maravilloso día que nos regalas, por esta oportunidad, oh Dios, que nos concedes poder llegar a este lugar, poder reunirnos, oh Dios, un grupo de tus hijos, hombres, mujeres, jóvenes, niños, que hemos sido lavados con tu preciosa sangre. A este pueblo, Dios, que has llamado para vivir en santidad delante de ti. A este pueblo que le has dado tu Santo Espíritu. Hoy aquí estamos, bendito Dios. Y este servicio es honrándote. Este servicio, mi Dios, es porque reconocemos que solamente tú eres digno, Dios. Que toda rodilla se doble delante de ti y que toda lengua confiese, oh Dios, que tú eres Dios, el único Dios verdadero, el creador del cielo y de la tierra,
el que nos creó, el que hasta hoy nos da vida y el que por los siglos de los siglos va a merecer honra, honor y gloria de parte de su pueblo. A ti te honramos, a ti te bendecimos esta tarde, oh Dios. Hermoso tú eres, maravilloso Dios. Aquí está este pueblo que anhela tu presencia cada día más y más. Te damos gracias, te bendecimos. Y el anhelo de nuestro corazón siempre será, oh Dios, honrarte donde quiera que estemos. En cualquier lugar donde nos encontremos, será siempre nuestro anhelo que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea glorificado y que tu nombre sea conocido, Dios. Porque somos ese pueblo que has llamado a ser luz, a ser sal en este mundo. Anhelamos, oh Dios, anhelamos con todo nuestro corazón poder hablar de ti, dar testimonio de quien tú eres, oh Dios. Nuestras vidas siempre estarán para glorificarte, para honrarte, para que tú seas honrado. Bendecimos tu nombre, te glorificamos, te exaltamos, oh Dios, esta hermosa tarde. Gracias por esta oportunidad que nos das. Gracias, oh Dios. Bendice a aquellas familias que en este mismo momento están viendo esta transmisión, oh Dios. A esas familias que hoy están en sus casas, pero que allí, mi Dios, se unen y están dispuestos, oh Dios, con sus mentes, sus corazones abiertos para recibir lo que hoy tú tienes para nosotros. Queremos escuchar tu voz, queremos oírte, oh Dios. Queremos que esta tarde tu palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, haga esa obra que tú quieres que haga. Queremos obedecerla, oh Dios. Gracias, Padre, te decimos por esta linda tarde que nos regalas. Agradecidos estamos contigo. Nuestros corazones se gozan. Hoy sentimos esa bendición tan grande, oh Dios, de poder ser pueblo tuyo y que hasta hoy has estado con nosotros. Gracias te damos, oh Dios, porque tu paz está en nosotros, porque nos has dado gozo, nos has dado tranquilidad, nos has dado descanso. Todos estos días que el mundo ha estado en angustia, en aflicción, muchos desesperados, pero a tu pueblo, Dios, tú nos has guardado en tu mano y nos has dado gozo, nos has dado tranquilidad. Por eso hoy te damos gracias, oh Dios, porque no hay nadie como tú, porque no hay otro pueblo como tu pueblo, que puede descansar en medio de las dificultades, que puede tener paz en medio de la tormenta, que puede gozar de tu presencia, aun cuando hayan enfermedades, aun cuando nuestros cuerpos sean tocados por enfermedades, nosotros podemos tener paz y descansar en ti. Gracias, oh Dios, gracias, porque nos has redimido. Gracias, porque nos has alcanzado, nos has llamado, Dios, para que nosotros anunciemos, para que nosotros, oh Dios, testifiquemos a ese pueblo, a esa gente, a esos que viven sin esperanza. Nos has llamado a que nosotros les testifiquemos de dónde nos has sacado y que nos has dado, Dios, esa paz, ese gozo, esa tranquilidad que en el mundo jamás se va a encontrar, pero que tú sí la puedes dar. Te alabamos y te bendecimos y nos gozamos en esta tarde. Una vez más, oh Dios, te alabamos y te glorificamos. Gracias, gracias, oh Dios. Amén.
testimonio corto, breve. Y bueno, tenía mucho que no testificaba al Señor porque sabe que cuando nos paramos aquí nos comprometemos con el Señor. Todo lo que decimos, quedamos automáticamente comprometidos con nuestras palabras. Pero para testificarles, recuerdo que cuando llegué a esta iglesia, yo tenía mis planes. Y mis planes eran, tristemente lo digo y con vergüenza, llegar y sentarme en una banca y seguir y llegar a mi casa, salir de aquí y llegar a mi casa. Mis planes nunca fueron servir más. Yo estaba totalmente en una posición de rebeldía, podemos decir, porque dice la palabra del Señor que cuando usted sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Entonces estaba en pecado. A pesar de que llegaba a la iglesia, no estaba haciendo lo que el Señor me había mandado o para lo que el Señor me ha elegido. Y una vez llegaba tarde y me iba temprano. No quería contacto con nadie. La actitud que tomamos muchas veces creemos que es correcta, pero es en contra de los caminos del Señor. Por eso en diciembre, cuando me tocó aquí dar unos estudios, traje esta palabra. Proverbios 16 dice: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. El 9 dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. El 25 dice: hay caminos que parecen derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Yo estaba segura de mi salvación, supuestamente. ¿Por qué? Porque el Señor me salvó. Y por no servir yo no me pierdo. Pero sí pierdo el gozo que sentimos de ver cómo el Señor, por medio de sus dones, cuando usted se hace miembro del cuerpo de Cristo, vemos cómo el Señor se glorifica. Y yo decía, sí tengo algo que cuando lo uso veo la grandeza del Señor. Y es la satisfacción. Mis planes eran estar sentada, porque me acomodé, me sentía bien. Estaba decepcionada, estaba triste, decía, no quería. Las predicaciones del pastor me ministraban. Dice la palabra que la palabra del Señor es viva y eficaz. Y penetra. Usted ve cuando usted le predican que le pica, que le duele, que usted se siente ofendido. Pero recuerdo que una vez el pastor llegó a un estudio el viernes y el Espíritu Santo, él estaba lleno del Espíritu Santo, y dijo estas palabras: le he rogado al Señor con lágrimas en los ojos que le den una segunda oportunidad. No me lo dijo, él no sabía que era a mí que me lo decía. Que le dé una segunda oportunidad. Y esas palabras, hermanos, me quebrantaron. Yo lloraba, porque recuerdo que cuando tuve cáncer con mi niña pequeña de 7 meses de embarazo, yo hice promesas al Señor. Yo hice la promesa de servirle mientras vida tenga, y era responsable de guiar a mis hijas mientras vida tenga. Y por el hecho de circunstancias que han pasado en mi vida, aquí paró todo. Pensaba que ya estaba en lo correcto, pero como le traje yo podía hacer mis planes, pero el Señor sabe. Pero ¿qué pasa? Que cuando la palabra usted la recibe, tiene dos opciones: o se arrepiente o se va, se aleja del Señor. Es lo que ocurre. Y le doy gracias al Señor que por su misericordia no me ha cortado, porque he salido, me ha librado de la muerte, no una, no dos, no 3 veces, varias veces, y por su misericordia estoy aquí hablando.
porque he sido rebelde. Pero le doy gracias a Dios que esta palabra y que por medio de las predicaciones y los estudios he podido en este tiempo fortalecer. Acuérdense de aquella iglesia que estaba tibia. Dice que el tibio el Señor lo vomita. El hecho de yo venirme a sentar en una banca, sabiendo lo que Dios ha puesto en mi mano, estoy en rebeldía y desobediencia. Tenemos que evaluar, digo tenemos porque yo estaba en eso, nuestro caminar con el Señor. Si Cristo lo ha integrado al cuerpo de esta iglesia, haga lo que tenga que hacer para servir al Señor. Porque no es al pastor, no es a Branton, es a Cristo que nosotros servimos. Y solo el hecho de Él salvarnos, deberíamos, hermanos, estar gozosos, brincando, proclamando el Evangelio de Jesucristo, que es a eso que Cristo nos ha llamado. El pastor hace una pregunta en el grupo que nos ha puesto ahí y decía que cómo iban a volver. Y yo le decía que iba a volver más loca. Hay un grupo que decía loco en Jesucristo. Ahí era un grupo que se ha formado de personas enfermas, también me he integrado. Digo, yo estoy loca y estoy enferma. Todo para la gloria de Dios. Dicen que los sanos no necesitan medicina, solo los enfermos. ¿Enfermo de qué? Del alma. Enfermo físicamente, raíz de amargura, falta de perdón. Lo que usted quiera poner en su vida, su pasado, sus ataduras, todo lo ponemos en las manos del Señor. Y este tiempo ha sido un tiempo, creo que todos los tenemos, para evaluarnos, para crecer, para ayudarnos en familia, pasar tiempo en familia. El hecho de que mis hijas no quieran venir a hoy a la iglesia porque no hay escuela dominical me dice mucho. Habíamos perdido la responsabilidad de padre de educar a nosotros, a nuestros hijos, en el Evangelio, en las crianzas del Señor, de que usted tenga que sacar su tiempo devocional en su casa. No es responsabilidad. El Señor sí ha puesto en la iglesia maestros, ha puesto apóstoles, ha puesto pastores. Y aquí es para edificar, pero también tenemos nuestra responsabilidad cuando tenemos un hijo en la casa. Toda esta cosa, y si sigo no termino hoy de que el Señor trató conmigo. Pero puedo decir que para la gloria del Señor estoy restaurada, estoy fortalecida y estoy clara para lo que el Señor me ha llamado. Y una de las cosas que el Señor ha puesto desde que me convertí es servir a tiempo completo. Y es la decisión más difícil de mi vida. Me he visto tentado a irme a trabajar, a hacer cosas. Pero el Señor por medio de esto me ha ministrado totalmente. Y Él me ha sustentado. No me ha faltado nada. Ni me faltará nada. Y si me falta, tengo que aprender, como dice Pablo, a contentarme. Amén. Lo que a uno no le puede faltar es la presencia de Dios en nuestras vidas. Porque yo pasé por eso, hermano. Y no le deseo a nadie vivir fuera de la presencia de Dios. Después que usted conoce al Señor, es difícil vivir fuera de la presencia de Dios. Así que yo le animo, les exhorto a que no lo piense dos veces. Dice en este texto, se lo doy de último porque ya tengo que terminar. Jeremías 29 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para darnos el fin que esperáis. Otras versiones dicen la esperanza, el futuro.
esperanza en el trabajo, no había trabajo. Si usted puso la esperanza en algún familiar, muchas personas perdieron ese familiar. El Señor me había dado un sueño y le había dicho al pastor, el Señor me había dicho que iba a cortar algo de mi vida que me iba a doler, pero que me iba a dar un carro para que yo le sirviera. No entendí el sueño. Yo empecé a evaluarme, a mirar mi familia y oraba porque pensaba en personas que sé que están mal. Pero no, el pastor me dio la interpretación. Y era que habían ídolos en mi vida. Habían ídolos en mi vida. ¿Y qué pasó? Que el Señor me ha llenado de su espíritu y ha quitado aquellas cosas que yo pensé que nunca iba a poder superarla. Y una de esas era la autodependencia. A pesar de cómo el Señor me ha salvado, me ha sanado y me ha proveído todo, yo aún estaba con mi ego, con mi dependencia y pensando hacer las cosas por mi propia fuerza. Pensaba que estaba haciendo en mi fuerza y no sabía que venía de Dios. Así que reconozcamos al Señor nuestros caminos para que seamos, como decía Javi, que la bendición del Señor esté siempre con nosotros, que Él expanda nuestro territorio y que nos libre del mal. Amén. Sacó lágrimas la hermanita Wendy. ¿Cuántas veces ustedes le han dicho al Señor o le han clamado, sería la palabra correcta, dame una segunda oportunidad? Yo lo he hecho, ya perdí la cuenta. Y también perdí la cuenta del número de veces en que, aunque Dios me ha dado la segunda oportunidad, no he sabido valorarla. Y no he sabido vivir conforme a esa oportunidad que Dios me ha dado. Por eso puedo decir que conozco no solo la gracia de Dios, sino su misericordia, que es nueva cada mañana. Y a pesar de mis múltiples errores, a pesar de el no saber valorar las cosas que Dios me ha entregado y de las cosas que me ha librado sin yo merecerlo, a pesar de eso Él sigue siendo fiel. Y me sigue sosteniendo mi pareja, mi familia y esta iglesia por su misericordia. Así que demos gracias al Señor. Amén. Hermanos, con qué alegría damos cabida a este nuevo servicio, ¿verdad? Aquí en lo que llamamos la casa del Señor. El domingo pasado algunas personas me decían, pastor, bienvenido a casa, era el primer servicio que celebrábamos. Y yo les decía, es grato estar en casa, ¿verdad? Otro hermano me decía, hace falta esto, hace falta el púlpito, hace falta el tener los hermanos, hace falta el sentirse en un santuario. Y yo pensaba, todo eso es hermoso, pero esa noche en mi oración, en la madrugada, el Señor me preguntaba, ¿dónde está tu morada, verdad? Y por supuesto entendemos que nuestra morada no está aquí en esta tierra, es una morada celestial. Y pensaba, porque en estos días había estado orando, tengo unas familias judías, ortodoxas, fundamentalistas, muy cercanas, en Toronto y en Colombia, en la ciudad de Cali. Y me contaban de que por estos días iban a celebrar las fiestas de los tabernáculos. Si quieres indagar más de lo que estoy hablando, no me voy a detener porque no es el objeto de esta prédica. Está en el libro de Levítico, en el capítulo 23, específicamente los versos 39 al 43. Voy a tomar un par de versos de ese capítulo para recordarte esto. Es una fiesta que a mí me agrada mucho. Solo una vez me permitieron participar siendo yo gentil. Recuerda, estamos hablando de judíos ortodoxos, fundamentalistas.
Eso fue en la ciudad de Cali, Colombia. Y ellos construyen, no todos los judíos lo hacen, pero esta familia construyen con ramas y con hojas una especie de cabaña en la parte trasera de su casa, o toman algunas partes de la ciudad y con permiso de la alcaldía construyen sus cabañas para que la familia entera pase 7 días en esas cabañas. En el libro de Levítico, en los capítulo 23, como lo mencioné, versos 42-43, dice Dios a través de la boca de Moisés: en tabernáculos habitaréis 7 días, todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. La primera vez que yo tuve acceso a eso me sorprendí mucho, ¿verdad? Se me hizo extraño que un pueblo que adorara a Dios construyera en una época del año, usualmente entre septiembre y octubre, ese tipo de casitas con ramas, enramadas le llamamos nosotros, y que habitaran ahí. Por supuesto salían a trabajar y demás, pero realmente vivían ahí, dormían ahí, comían ahí, ¿verdad? Y lo hacían para recordar lo que Dios les había dicho. Primero, que los había liberado de Egipto, y dos, que nunca olvidaran que dependían de Él para todo lo que necesitaban. Y me permitieron pasar una noche una vez en una de esas, no es una cabaña, una enramada. Dormí terrible porque pues estaba uno en el suelo, en unas mantas, y aunque en la ciudad de Cali no hace frío en la noche, igual para mí, que soy calentano, pues era frío. Pero ellos tomaron la molestia de explicarme, ¿verdad? Porque me querían mucho y me decían: esto es lo que estamos nosotros viendo y es lo que queremos que tú aprendas de nosotros. Y esto fue lo que ellos me explicaron, y tiene que ver con el pueblo de Dios que somos hoy en Cristo Jesús. No que seamos judíos, no que estemos bajo la ley, no que tengamos que celebrar fiestas que simplemente eran el anticipo o la profecía de lo que vendría después, porque el Señor Jesús ya llegó, ya esas fiestas no son necesarias. Pero quiero recordarte esto rápidamente. Lo que ellos me enseñaron, y lo voy a aplicar al pueblo de Dios hoy en día, es lo siguiente. Lo primero, ellos me dijeron: Otto, con esto recordamos que Dios escuchó nuestro clamor, nuestra tribulación, y que por su gracia y misericordia nos liberó de Egipto. Recuerden, estamos hablando muchísimos años después, ¿verdad? Lo segundo que él me decía es que durante el tiempo de la liberación teníamos que aprender a pasar de la cautividad, de las costumbres que teníamos en Egipto, a la libertad de la tierra prometida, y para ello teníamos que aprender a depender exclusivamente de Dios, porque antes dependíamos de los egipcios. Ahora teníamos que aprender cosas nuevas. Lo tercero, que nuestro paso por el desierto es temporal y que todo eso estaba diseñado para fortalecernos en el carácter necesario para poder habitar en la tierra prometida. Y es que en el desierto, me decían estas personas, tuvimos que aprender cosas terribles. Tuvimos que aprender a vencer la adversidad, el hambre, tuvimos que aprender a enfrentar enemigos. Y lo último que me dijo este hombre era un rabino, que la tierra prometida era verdad, que la tierra prometida estaba asegurada porque Dios nos lo había prometido y porque Él era un Dios fiel. Hermano, quiero decirte algo. Para el pueblo de Dios, para este nuevo Israel, como lo llama el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, no tenemos que celebrar estas fiestas, pero los mismos principios que este rabino me enseñaba son verdad para usted y para mí, y hoy quiero recordártelos, y hoy quiero hacerte algunas preguntas. Hermano, usted y yo hemos sido librados por el Señor Jesús de la esclavitud del pecado. Lo mismo que Dios libró a su pueblo del Egipto. Lo segundo, Dios ha escuchado nuestro clamor y Dios nos ha sacado de la cautividad, de la potestad de las tinieblas, donde Satanás tenía poder sobre nosotros por el pecado, y nos ha traído al reino de la luz, al reino del Señor Jesús. Y ese paso, hermanos, significa que usted y yo tuvimos que dejar cosas atrás para entender lo que significa venir a libertad. Y lo tercero,
que el paso mientras llega nuestra tierra prometida, que no está aquí en este planeta, ¿verdad? Así como la conocemos en este momento, sino que llegará en su momento cuando venga el arrebatamiento, cuando venga la resurrección. Usted depende si está vivo, si ha muerto para ese momento. Pero lo que quiero decirte es que nuestro paso, mientras llega el momento de habitar con el Señor por siempre, aquí en esta tierra es temporal. Estamos por un ratito. Y lo último, hermano, la tierra prometida para usted y para mí es real, es verdad. La palabra de Dios lo dice así. Así que quiero usar algunas frases que recogí de la palabra de Dios para recordarle a esta iglesia hoy, en tiempos de pandemia, que Dios quiere algo especial de nosotros. Por eso a muchos grupos les he preguntado, ¿cómo vas a llegar a los servicios ahora que has atravesado 6 meses o 5 meses o 7 meses, no sé llevar la cuenta, ya la perdí, de este tiempo de pandemia, encerrado en cuarentena, con distancia social y todo esto? ¿Cómo vas a llegar? ¿Qué ha cambiado de ti? Entonces lo primero que tengo para decirte es esto, no lo olvides, estamos temporalmente aquí en esta tierra. Lo primero es, Pablo a la iglesia de Colosas en el capítulo 1 les dice, Dios en Cristo nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Así que usted y yo somos ahora libres gracias al Señor Jesús, pero libres para no pecar. No es libertinaje como a veces lo confundimos, libres para no pecar. Lo segundo que quiero recordarte es esto: nuestra tierra prometida es celestial. No como al Israel del Antiguo Testamento, de la ley, ¿verdad? Donde se les prometió una tierra que tenía linderos, que estaba delimitada geográficamente. Para nosotros, como lo dice el apóstol Juan, el discípulo amado, ¿verdad? Por allá por el capítulo 14, el Señor Jesús le dice a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, creen en Dios, crean también en mí. Y luego el verso 2 dice lo importante para este mensaje: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, está hablando el Señor Jesús, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Ahora eso lo dijo el Señor Jesús antes de morir, antes de resucitar, antes de que el Señor, el Padre, lo pusiera en su trono. Así que para el momento en que el Señor Jesús lo dice, les está diciendo, voy a preparar lugar para vosotros. Ya fue y ya el lugar fue preparado. Jesús mismo ha construido una habitación para nosotros, para todos los que somos sus hermanos, ¿verdad? Porque somos adoptados como hijos de Dios. Así que, hermano, en la casa del Padre, dice el Señor Jesús, hay muchas moradas y todos tenemos lugar ahí. Ahora, quiero que entiendas esto. Así como Dios nos rescató en el Señor Jesús de la esclavitud del pecado, de la potestad de Satanás, y nos pasó a otro reino poderoso, y asimismo nuestra morada cambió de la oscuridad a la luz, nuestra ciudadanía también cambió. Y aquí ya me voy centrando en el mensaje porque quiero hacerte unas preguntas hoy. A la iglesia de Filipos el apóstol Pablo se lo explica de esta manera. Filipenses 3 desde el verso 17 al 21, pero voy a tomar solo el verso 20. Pablo le dice a ellos, no se olviden de que nuestra ciudadanía está en los cielos. Hermano, es hermoso que usted sepa de dónde viene, es hermoso que usted honre su legado, sus antepasados, que usted diga yo soy hispano, o que usted diga yo soy centroamericano, o que usted diga yo que sé tantas cosas. Eso es hermoso y por supuesto la Biblia no condena que usted tenga raíces culturales aquí humanas, naturales. Pero lo que Dios desea que usted no olvide es que su ciudadanía está ahora celestial. Eso significa que
que su pasaporte, eso significa que su nueva identidad, eso significa que su morada no están aquí, sino que están en otro país, están en otro reino. Y a eso me voy a referir. Ahora, 3 cosas han pasado en su vida cuando usted cambió de nacionalidad, cuando usted cambió de esa morada de oscuridad a luz. La primera, y voy a tomar lo que Dios puso en boca del profeta Ezequiel por allá por el capítulo 36. Ezequiel lo dice de esta manera preciosa. Verso 25, está hablando Dios por la boca de Ezequiel, capítulo 36, ¿verdad? Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Entonces lo primero que tenemos que entender es que cuando usted pasó a este nuevo reino, cuando usted cambió de morada, cuando usted se le dio esa nueva ciudadanía, lo primero que usted recibió fue limpieza, limpieza. Así que es bueno que usted se sacuda de vez en cuando porque está en medio de un mundo que es impuro, pero el reino en el que usted ha sido llamado y puesto espiritualmente es un reino de limpieza, de pureza, de santidad. El verso 26 dice por boca de Ezequiel: os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Hermano, no sigo leyendo, ya estoy erizado, ¿verdad? Qué hermoso es saber que Dios nos ha sacado de esclavitud, que Dios nos ha limpiado, que Dios nos ha dado un espíritu nuevo. Ahora estamos nuevos, somos nuevas criaturas. Y qué hermoso saber que no solo nos ha dado un espíritu nuevo, un corazón blando para ser sensible a su voz, sino que además Él mismo a través de su espíritu ha venido a habitar en nosotros. Pero así como de un espíritu nuevo, nuestra mente también tiene que cambiar. Así que lo que encontramos en Romanos, el capítulo 12, versos 1 y 2, voy a tomar solo el verso 2, es esto: que ustedes y yo, además de tener un corazón blando, de tener un espíritu nuevo, de tener el Espíritu de Dios en nosotros, tenemos que renovar nuestra mente. El país en el que estás, el reino en el que estás, la nueva morada en la que estás, requiere una mente renovada. Pablo lo dice así a los romanos: no se conformen con este mundo, con este siglo, no piensen como ellos, no hagan como ellos, no corran detrás de los likes, no vivan pegados de los medios masivos, de las redes sociales. Ese no es el reino de Dios. Transfórmense por medio de la renovación de sus mentes. Pero no solo eso dice y hace el Señor. No solo nos dio ese espíritu nuevo y vino a habitar con nosotros. No solo toma nuestra mente y nos va haciendo pensar de una forma distinta a los países en los que estamos, a los reinos en los que estamos, sino que además dice en 2 de Corintios capítulo 5 que este cuerpo que ahora tenemos es pasajero. Y es verdad, hermano, ¿verdad? No vamos envejeciendo. Muchos de ustedes me conocen de hace, 16, 17 años y saben cuánto he cambiado, ¿verdad? Espero que para bien. Pero hermano, nos vamos desgastando. Pablo le dice a los hermanos de Corintio, le dice: miren, esta morada, este tabernáculo se va desgastando, pero no se preocupen, Dios nos va a dar él lo llama un edificio nuevo, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y él dice que este cuerpo que tenemos no solo se va a desgastar, sino que va a decaer y va a ser sustituido, reemplazado por algo que es eterno. Gloria a Dios. Pero aquí viene el mensaje. Hermano, recuerda cómo le dije, los judíos habitan por estas épocas en la fiesta de los tabernáculos, en la fiesta de las cabañas, en esas casas temporales, para no olvidar que Dios los salvó, para no olvidar que dependen de Dios, para no olvidar que tienen que prepararse en su carácter, para no olvidar que hay una tierra para ellos, para no olvidar que Dios es el Dios y que los quiere nuevos. Dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto en la segunda carta, capítulo 5, voy a tomar el verso 20. Mira esta palabra tan preciosa, y aquí comienza el eje del mensaje sobre el cual voy a hacer algunas preguntas, porque quiero que hoy medites en esto. El apóstol dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo.
Mira qué palabra más poderosa. Somos embajadores en nombre de Cristo. Ahora, ¿qué significa ser embajador? Significa que usted está en un país extranjero, significa que usted está representando el país o el reino del que viene, significa que su relación con ese país en el cual usted está habitando es provisional, es temporal y depende de las políticas que el reino que usted representa le esté diciendo. En otras palabras, y voy a ponerlo de esta manera, antes de venir a Canadá, mi esposo y yo tuvimos que visitar la embajada de Canadá en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Y por supuesto, al entrar a la embajada encontramos las cosas que en una embajada deben encontrar. Pero además de la seguridad que había que pasar varios filtros de seguridad, encontramos lo siguiente. Y esta es la pregunta para ustedes y para mí. Somos embajadores, dice el apóstol Pablo. Somos embajadores. Representamos un rey, representamos un reino ante el mundo. Y en este caso, ante el país de Canadá. Usted y yo somos embajadores. Usted y yo vivimos en una embajada. En la embajada de Cristo para el país de Canadá. Ahora voy a hacer la comparación. Cuando yo entré, cuando mi esposa y en ese entonces mi hija Laura, Andrés Felipe no había nacido todavía, entramos a la embajada, lo primero que encontramos y nos advirtieron es que cuando pisamos la embajada, el territorio en el que estábamos ya no era territorio colombiano, era territorio canadiense. Escuche esto con cuidado, era territorio canadiense. Pregunta para ustedes de una vez, ¿se da usted cuenta de que cuando una persona entra a este santuario ya no está pisando un reino de este mundo, sino que está pisando un reino que es celestial? ¿Se da usted cuenta y empieza a entender la magnitud de lo que la iglesia de Jesucristo tiene que hacer para esta época? Mi opinión es esta, estamos siendo pésimos embajadores. No sabemos sostener las embajadas y la epidemia fue permitida para que nos demos cuenta de eso. ¿Usted recuerda la historia de Lot en Sodoma y Gomorra? Lot conocía de Dios, pero esas ciudades no. Lot era embajador de Dios para esas ciudades. El oficio de Lot era negociar, enseñar, proclamar, para que esas ciudades pudieran hallar misericordia delante de Dios, pero Lot no supo ejercer su labor de embajador. Yo pienso que lo mismo está pasando con la iglesia de Jesucristo hoy en día. Así que hay tres cosas que te voy a decir que tú encuentras en toda embajada. Y la voy a tomar de mi experiencia con la embajada de Canadá, aunque he visitado embajadas de otros países, por supuesto. Pero básicamente el modelo es el mismo. Lo primero que vas a encontrar cuando entras a una embajada es que ya no estás en territorio del país del cual estás entrando, sino al cual estás llegando. La Constitución de Canadá, las leyes de Canadá son evidentes en la embajada de Canadá. Usted y yo somos embajadores, su casa es una embajada. Así que si usted toma este primer criterio, la pregunta que le voy a hacer es la siguiente. Si yo voy a su casa, yo debo entender que si usted es cristiano y que si usted es embajador de Cristo, yo estoy entrando a un territorio nuevo, a un territorio santo. Y lo primero que debo encontrar es que la constitución del reino que usted representa, del país que usted representa, que es el reino de Dios, el reinado de Cristo, debe ser vivo en esa casa. ¿Cuál es la constitución que rige a nosotros los cristianos? La tiene usted en su mano. Esta es la constitución del reino de Dios. Se llama Santa Biblia, se llama Palabra de Dios. Así que lo primero que cualquier persona, creyente o no, debe encontrar cuando visita su embajada, porque acabamos de leer, según la palabra de Dios, que ustedes y yo somos embajadores de Cristo. Donde vayamos, no importa el país al que usted vaya, usted es un embajador de Cristo y la casa que habita es una embajada y debe ejercer sus funciones de embajador. Así que lo primero entonces es esto: yo voy a su casa y usted me tiene que advertir. Espere un momento, Otto. Aquí aplican unas leyes distintas a las que hay de esa puerta hacia afuera. Las leyes, la constitución, lo que rige este país, esta embajada,
se llama Biblia y se llama palabra de Dios. Así que yo espero ver en sus casas la constitución del reino de Dios, la Biblia vivida, aplicada y enseñada. Eso es una embajada. Cuando yo visité la embajada de Canadá, todos los que trabajaban ahí entendían que estaban cobijados por las leyes canadienses, no por las leyes colombianas. Y que lo que sucedía dentro de la embajada tenía que ser juzgado bajo las leyes canadienses porque era territorio canadiense. El mismo principio aplica. Pablo estaba pensando en eso cuando le dijo a los cristianos: somos embajadores de Cristo. Y no solo usted y yo somos embajadores de Cristo, sino que nuestros hogares son embajadas del reino de Dios. Y la constitución del reino de Dios es la palabra de Dios. Así que las leyes que rigen su hogar son las de la palabra de Dios. Lo segundo que vamos a encontrar es la lengua. Cuando yo entré a la embajada de Canadá con mi esposa y mi hija, por supuesto, algunas personas nos hablaban en español porque tenían que recibirnos. Pero realmente cuando nos hicieron la entrevista, nos hicieron preguntas, fue en inglés y fue en francés. ¿Por qué? Porque en una embajada se tiene que hablar la lengua del país que representa. Usted no puede esperar que la embajada de Canadá le hable una lengua distinta de las lenguas oficiales de este país, que son el inglés y que son el francés. Así que, hermano, si yo voy a su casa, no solo espero encontrar la constitución del reino de Dios, porque usted es embajador y su casa es una embajada, la Biblia aplicada y vivida, sino que debo encontrar que la lengua que se habla en esa casa es la lengua del reino de Dios. ¿Cuál lengua es esa? Le voy a dar dos criterios. Hoy hay muchos más, pero en mi opinión estos dos son los que yo debo encontrar. El primero, la lengua del amor incondicional. Si hay algo que diferencia a los cristianos de cualquier otra secta, religión, sin que seamos secta o religión, que hay en este mundo, es que conocemos la gracia de Dios por el amor incondicional. Todas las demás sectas, todas las demás religiones proponen un amor condicionado a las obras. Usted tiene que ganarse lo que se merece. Hermano, bienvenido al reino de Dios. Aquí ninguno de nosotros merece lo que tiene. Ninguno de nosotros ha podido hacer mérito suficiente para ganarse el amor de Dios, porque el amor de Dios no tiene condiciones y por su gracia nos ha escogido para salvarnos y por su misericordia nos sigue sosteniendo. Así que si yo entro a su casa, a la embajada de Cristo, del reino de Dios, yo tengo que encontrar no solo que la constitución del reino de Dios está en su casa, sino que el lenguaje del reino de Dios se habla en su casa, que se habla el amor incondicional. Y el segundo criterio es el criterio de la fe. Hermano, en su casa el lenguaje es el lenguaje de la fe. Es el lenguaje que no solo cree que Dios existe, sino que cree que Dios es capaz de hacer las cosas que Él dice que puede hacer. Entonces aquí está el segundo criterio. Si usted es embajador de Cristo, como lo dice la palabra de Dios, no lo estoy diciendo yo. Su casa es una embajada. Así que la constitución del reino de Dios está, y el lenguaje que se habla en el reino de Dios debe hablarse en su casa. Es el lenguaje del amor incondicional. No puede haber lenguaje de odio. No puede haber lenguaje de división. No puede haber lenguaje de ofensa. Es el lenguaje que se habla en el reino de Dios. El amor incondicional es el lenguaje de la fe, es el lenguaje que cree que Dios existe y que Dios hace lo que promete que Él puede hacer. Ese es el lenguaje de su casa, ese es el lenguaje de la embajada del reino de Dios. Y lo tercero que vamos a encontrar: ¿de qué sirve que usted sea embajador si no tiene autoridad y poder? ¿Verdad? Cuando entramos a la embajada en Canadá, de Canadá en Bogotá, por supuesto conocimos varias personas hasta que finalmente nos entrevistó una persona que tenía rango, que tenía mucho poder y que podía tomar decisiones. ¿De dónde venía la autoridad? La autoridad era delegada. El gobierno de Canadá había escogido a esa persona como embajadora, otorgándole autoridad.
la reconocían y con la autoridad le otorgaron poder, el poder para decidir si nosotros como familia podíamos entrar al Canadá o no podíamos entrar al Canadá. Así que yo espero cuando visito su casa y ustedes son embajadores y su casa es una embajada, que la constitución del reino de Dios gobierne su casa. Que el lenguaje del reino de Dios sea hablado en su casa, aunque no sea el lenguaje que yo hable. Y tengo cuidado con esto. Cuando alguien del mundo, cuando alguien inconverso entra a mi casa, yo sé que es muy probable que no hable el lenguaje del reino. Así como cuando visitamos la embajada del Canadá, mi inglés era pésimo y mi francés peor. Pero como buen colombiano yo dije, no me rajo, y me inventé el inglés y me inventé el francés. Pero ellos se dieron cuenta que yo estaba falseando, porque ellos conocen su lengua. Es lo mismo con usted y su casa. Hermano, cuando alguien del mundo entra a su casa, usted tiene que entender que ellos no conocen, no están familiarizados con el lenguaje del reino de Dios. Es su obligación enseñarles ese lenguaje. Es su obligación enseñarles esa constitución. Y es su obligación decirles a ellos, mira, es que tengo autoridad porque soy un hijo de Dios y tengo poder derivado de esa autoridad. Y ¿sabes qué? Es que Dios mismo a través de su Santo Espíritu habita en mí y tengo autoridad y tengo poder. Y puedo enfrentar las cosas que no van con la constitución del reino que represento. Así que hay 3 cosas que yo sé que voy a encontrar en las casas de ustedes. Hay 3 cosas que yo sé que vamos a encontrar en este santuario. Cuando viene una visita que no es creyente, esa visita se debe sorprender, se debe maravillar y debe decir, wow, esto es como una especie de oasis dentro de Canadá, es una especie de oasis dentro de Ontario, es una especie de oasis dentro de Brampton, es distinto. Aquí hay no sé, hay otro ambiente, se percibe algo diferente, hay otro aroma. Claro, es que la constitución de esta embajada nos enseña a amar incondicionalmente y ese es el lenguaje que comunicamos. Y es que la forma en que nos tratamos los embajadores en esta embajada es el lenguaje del amor y el lenguaje de la fe. Y claro, es que aquí tenemos autoridad y tenemos poder para ejercer las cosas que Dios nos dice que ejerzamos. Eso es una embajada, mi hermano. Ahora la pregunta para ustedes es, ¿cómo es su embajada? ¿Cómo está organizada su embajada? ¿Cómo se caracteriza su ejercicio de embajador? Y aquí está la prueba que yo estaba haciendo. Escucha lo que te voy a preguntar. ¿Tú conoces qué tan poderoso es el país que tiene una embajada en otro país? Cuando ves el respeto con que el país en el que está la embajada tratan los embajadores, ¿verdad? Los Estados Unidos es reconocido como uno de los países más poderosos que hay en el mundo. Y tú sabes dónde están las embajadas de los Estados Unidos. Las reconoces desde lejos porque son búnkers, son fortalezas. Y para entrar tú sabes que tienes que hacer un montón de protocolos para poder entrar a esa embajada. Y cuando entras encuentras que todos los funcionarios te miran casi, lo digo con respeto, por supuesto, como por encima del hombro, como diciendo, espere, nosotros somos de los Estados Unidos, usted no lo es, ¿qué necesita? ¿Ves? Ellos saben. Ellos conocen el país que representan. Ellos se sienten orgullosos de hacerte sentir que son un país poderoso. Ahora la pregunta que te hago a ti es, ¿tú eres un hijo de Dios? ¿Tú eres un embajador de Dios? Tu casa es una embajada. Puede haber algo más poderoso, puede haber un reino más poderoso, puede haber un rey más poderoso que el Señor que te ha escogido para que seas su embajador. Puede haber alguien que compita con la autoridad y el poder que Dios mismo te ha entregado, habitando Él en ti a través de su Santo Espíritu. ¿Puede haber algo mejor que eso? No lo hay, no lo hay. En estos días, para que entiendas el punto al que voy a ir, estaba yo saliendo de la casa y había pasado un carro de mudanzas y salió mi vecina y me dice, ay, yo pensé que ustedes se iban a mudar. Le dije, no, ¿por qué? Me dice, no, nunca se muden, nunca se muden.
No sería lo mismo el vecindario sin ustedes. Voy a decirte algo importante, que es lo que quiero que pienses. Si eres embajador de Cristo, si tu casa es una embajada y tú quieres conocer el poder con que has sido investido, mira la influencia que tu embajada y que tú como embajador tienes en los que te están rodeando. Si tú te mudas de tu vecindario, se van a dar cuenta tus vecinos que la embajada de ese reino tan poderoso fue movida de ahí. Si acaso tuviéramos que cerrar esta iglesia, los vecinos se darían cuenta, y ojo con esto, lamentarían que esta iglesia haya sido cerrada. Hermanos, ustedes y yo somos embajadores de Cristo. Nuestras casas son embajadas del reino de Dios. El poder de tu embajada, el poder de tu ministerio como embajador, depende de qué tan sólido estás en tu fe, de qué tan sólido estás en tu relación, en tu intimidad con Cristo Jesús. Mi opinión personal, cuando veo las noticias que están subiendo el mundo, cuando escucho casi con temor reverente, hablándole a Dios, Señor, ¿cómo es que todo esto puede pasar? ¿Cómo es posible que la maldad esté avanzando tan rápido? ¿Cómo es posible que la maldad esté avanzando de forma tan masiva? ¿Cómo es posible que los que toman las decisiones políticas se hayan hecho tan corruptos y estén aprobando leyes que van contra el Creador mismo? ¿Cómo es posible que los que mueven las políticas de finanzas estén permitiendo la explotación del hombre por el hombre? ¿Cómo es posible que los que estén organizando espiritualmente el mundo hayan caído tan bajo como para conciliar con el pecado, convivir con el pecado y promover el pecado? ¿Cómo es posible eso si este mundo está lleno de embajadas de Cristo? ¿Cómo es posible eso si ustedes y yo somos embajadores de Cristo? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué pasa con nuestras embajadas? Yo me entristezco cuando las iglesias se cierran, porque se cierra una embajada. Yo me entristezco cuando un hijo de Dios se llena de miedo y se encierra y cierra su embajada. Yo me entristezco, hermano, cuando la palabra de Dios no es predicada, no es enseñada y no es vivida. Mire cómo está su vecindario, mire cómo está su ciudad, porque usted es un embajador de Cristo, porque su casa es una embajada y la constitución del reino de Dios está en su casa, y el lenguaje del reino de Dios de amor incondicional y de fe está en su casa. Y el poder y la autoridad de Dios a través de su Santo Espíritu está con usted para que usted lo ejerza. Así que la pregunta para esta iglesia es, ¿cómo está tu embajada? ¿Qué tan buen embajador eres? Si la epidemia no te sirvió para enterarte de que como embajadores estamos haciendo lo incorrecto, entonces Dios permitirá, no sé si más epidemias, pero algo va a hacer para que su pueblo reaccione, para que su pueblo piense. ¿Cómo está tu embajada? ¿Cómo está tu labor de embajador? ¿Qué tanto conoce el mundo, el reino que tú representas? Oremos, hermanos. Padre, delante de usted estamos, Señor. Y como decía David, delante de usted con nuestros pecados. Solo su misericordia puede sostenernos. Usted nos ha escogido, nos ha nombrado embajadores, nos ha levantado en embajadas, Señor, para que le representemos en este mundo. Nos ha entregado su constitución que llamamos su palabra, la Santa Biblia. Nos ha enseñado su lenguaje que es el lenguaje del amor sin condición, el lenguaje de la fe que cree en sus promesas. Nos ha enseñado, Señor, que tenemos autoridad y poder porque usted mismo a través de su Espíritu ha llenado nuestras embajadas. Señor,
si no estamos representándole correctamente, si el mal está avanzando en el mundo a las velocidades que está avanzando, si el ser humano explota y trafica con el ser humano, si importa más la ganancia económica que cualquier otra ganancia, Señor, si hemos, oh Dios, intoxicado este planeta, Señor, con una industrialización que solo busca ganancia y poder, si hemos permitido que políticos corruptos, que promueven agendas corruptas, que se desprenden, que se despegan, Señor, de su palabra, que van en contra de lo que usted enseña, que llaman verdad a lo que es mentira y mentira a lo que usted nos ha enseñado que es verdad, que no solo enseñan el pecado, aplauden el pecado, legalizan el pecado, sino que además promueven el pecado, Señor, y lo enseñan a nuestros hijos, que son los hijos de los embajadores de su reino, Señor. Si no estamos haciendo lo que usted nos ha pedido, yo hoy, Señor, delante de usted pido su perdón y pido su misericordia. Señor, que todo aquel que ha escuchado esta palabra, hoy, cuando esté a solas con usted en su lugar privado, se ponga cuentas con usted. Usted ponga delante de cada uno de nosotros la plomada. Usted enséñenos, Señor, cómo ser embajadores, cómo mantener una embajada, cómo representarlo dignamente a usted. Que su palabra sea viva en nuestras vidas y que la sal, la luz. Esos somos sus embajadores, Dios. Padre, en el nombre de su Hijo, el Señor Jesús, contrito y humillado, Señor, pero lleno de su Espíritu, pedimos hoy su perdón, mi Dios. Amén, Señor. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová sobre ti alce su rostro y ponga en ti su paz. Los bendigo, embajadores, y bendigo sus embajadas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Hemos terminado este servicio. Vamos a dar las instrucciones que siempre damos. Entramos por esta puerta, pero vamos a salir por esta puerta. La caja de las ofrendas y los diezmos está ubicada aquí a la salida. Un ujier les va a indicar. Es una caja en la que solo permite que usted coloque la ofrenda. Así que si va a hacer cambio de billete o algo, no lo va a poder hacer. Hable con el ujier para que le explique lo que debe hacer. Y un comentario que me hacían algunos ujieres pertinente. El próximo domingo ya abrimos la iglesia en general, así que esperamos que todos los hermanos valientes, que todos los hermanos que en fe, en sabiduría, esa sabiduría que viene del temor a Dios, quieren venir, hermanos, van a ser recibidos con los brazos abiertos, con el corazón abierto, como hermanos en Cristo. Y esta es la instrucción. Si usted trae algún invitado o invitada, pero ese invitado o esa invitada no pertenece a su burbuja social, es decir, no vive con usted, queremos que entienda que el invitado va a ser sometido al mismo proceso de bioseguridad y que el invitado, por no ser parte de su burbuja, va a ser sentado a 2 metros de distancia de usted. Solo los que vivimos en la misma burbuja, es decir, habitamos en el mismo hogar, estamos permitidos de sentarnos juntos. Así que sus invitados, si no viven con usted, van a ser sentados en otro lugar, cercanos a usted, pero no menos de 2 metros. Queremos que usted lo entienda. Un hermano me preguntaba si podía traer unos invitados que vienen de los Estados Unidos. Mi respuesta fue sencilla. Si los invitados que vienen de los Estados Unidos ya pasaron sus 14 días de cuarentena para poder salir del lugar donde están,
entonces son bienvenidos a la iglesia. Si están recién llegados de los Estados Unidos, no está permitido que salgan del lugar donde se están hospedando. Debemos esperar esas 2 semanas. Y luego, si lo quiere traer después de esas 2 semanas, pero no vive con usted, la regla se aplica. Vienen con usted, pero no se pueden sentar con usted al lado. Si viven con usted en su hogar, por supuesto que están bienvenidos a sentarse en el mismo lugar. Creo que eso cubre las... al final el equipo ministerial y lo sugiere, se queda en un momentito, vamos a evaluar cómo resultó hoy el servicio. ¿Hay alguna pregunta en los hermanos que están aquí que podamos resolver en este momento? Han estado... Hermanos, quedamos despedidos, entonces vamos a salir ordenadamente. Los sugieren, nos van a indicar en qué orden vamos a salir, y sus ofrendas y sus diezmos, si no lo ha hecho por transferencia electrónica, simplemente lo va a colocar en la caja que se ha colocado para usted y para mí. Dios les bendiga, hermanos. Dios es buenazo. Nos vemos el próximo domingo con todos los hermanos y las familias que quieran venir y los invitados que usted quiera traer, por supuesto.